Hola a todos, vamos a iniciar una sesión académica de la Sociedad Médica del Hospital HMG Coyoacán. Soy su servidor, el doctor Joaquín Canseco, y pues estoy muy agradecido de que el doctor Rodrigo Ávila Cervantes nos haya aceptado la invitación a lo que es esta sesión académica que va a tratar sobre cirugía de columna. Voy a hacer la semblanza del currículum académico que tenemos del doctor Ávila Cervantes, perdón. Él estudió la carrera de medicina en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Hizo la especialidad en neurocirugía en el Centro Médico Adolfo López Mateos. En mayo del 2020 recibió la homologación de experiencia profesional como cirujano de columna avalada por la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. También es socio y cofundador del Centro Internacional de Columna Vertebral, que está aquí en el HMG, que se llama CICOVE, y pues él junto con su señor padre, también neurocirujano, pues han creado toda una escuela y trayectoria de cirugía de columna, y pues la idea es que nos platique todo lo que nos pueda de alguna manera interesar al todo el público en general de lo que es cirugía de columna. Entonces cedo el micrófono al doctor Rodrigo Ávila. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias, Joaquín, por la introducción y por la información. Agradecemos a todos su tiempo. Sabemos el esfuerzo que implica estar pegado a la computadora media hora, 45 minutos en un tema de este tipo, que no es tan sencillo. Y la idea de esta plática es que ustedes se lleven algo. Yo no quisiera andar ni en criterios, ni diagnósticos, ni clínicos, únicamente que ustedes como médicos de otras especialidades médicos generales, incluso como familiares de pacientes con este tipo de problemas, pudieran identificar cosas que probablemente hasta este momento les han parecido irrelevantes, pero que son significativas al momento de un problema de columna. Entonces, me gustaría, los objetivos son que identificaran estas patologías, que conozcan los datos de alarma y hablar un poco también de quiénes somos y nuestra casuística. Como comenta el doctor Canseco, estamos integrados como un centro de columna en el Hospital HMG. ¿A qué me refiero con esto? Que somos un grupo interdisciplinario que está integrado no solamente por la parte quirúrgica en el área de neurocirugía, ortopedia y cirugía de columna, obviamente apoyado por cardiología y neurofisiología, sino que también necesitamos dar un soporte y un mantenimiento al paciente que tiene uno de estos procedimientos. Entonces, se requiere el apoyo de rehabilitación y terapia física y nutrición. ¿Por qué? Porque de otra manera el paciente va a recurrir en los problemas que ya tiene. Y recientemente agregamos también a un especialista en medicina del deporte para generar mejores hábitos en la actividad física y psiquiatría. ¿Por qué? Porque muchos pacientes también padecen de algo que no han identificado y que se engloba dentro de algún cuadro psiquiátrico y se benefician de poder platicar con alguien de este tipo de problemas. En un panorama global de la cirugía de columna, más bien del dolor de espalda, ¿por qué es tan importante? Porque alrededor del 80% de las personas durante su vida va a presentar dolor de espalda, cuando menos en una ocasión. Entonces, ¿en qué se traduce esto? 4 de cada 5 personas van a haber tenido dolor de espalda en algún momento de su vida. Cuando vemos un poco más de cerca y vemos en fechas recientes, al menos 1 de cada 4 en los últimos 3 meses habrá presentado dolor de espalda. Y le agregamos también el tema de la prevalencia, 20%, o sea, 2 de cada 10 personas van a vivir con dolor de espalda el resto de su vida. Entonces, es un problema de salud mundial. Ahora, sí hay una mayor incidencia y prevalencia en mujeres de manera global. ¿Y esto cómo afecta en nuestras sociedades? Tan solo en Estados Unidos, más de 100,000 millones de dólares se gastaron el año pasado, 100,000 millones de dólares en la atención de columna, incluyendo diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, etc. Y es la primera causa de incapacidad en dicho país. Además, 2% de la gente en edad laboral se encuentra con incapacidad por cirugía de columna. Aunado a esto, es el 5º motivo de consulta en medicina general. O sea, si somos médicos, alguno nos va a decir, me duele la espalda y no sé qué hacer y no sé con quién ir. Entonces, de que nos va a tocar, nos va a tocar. Ahora, existen factores de riesgo. El principal es la edad. Entonces, la tendencia de la población obviamente es envejecer. Se espera que para 2030
en Estados Unidos el número de personas mayores de 65 años sean el doble. O sea, de ser 35 millones van a ser 72 millones, que son más propensos a requerir cirugía de columna. Y eso representa 20% del total de la población de ese país. Ahora, vemos un fenómeno que es importante en relación a la incidencia en la cirugía de columna. En las estadísticas de Alemania a nivel nacional, de 2005 a 2010, aumentó en un total, en 105%, el número de casos que se operaron. Y hacen un desglose en el número de pacientes que tienen más de 65 años, pero también personas menos de 65 años fueron sujetas a problemas de columna que requieren intervención quirúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más factores relacionados que no son solamente la edad. Entre ellos están los no modificables, por ejemplo, la contaminación contribuye a la degeneración de la columna, de eso no hay mucho que podamos hacer, no nos vamos a mudar de ciudad. Pero hay cosas que sí, como el tabaquismo, las horas que permanecemos sentadas en el automóvil, a veces son cosas que podemos cambiar. Y hemos visto que hay una epidemia en los servicios de oficina, en particular en los bancos, porque son personas que permanecen hasta 12, 14 horas al día sentadas y se levantan cada 3 horas, cada 4 horas a comer, al baño. Entonces, este tiempo de estar sentado es significativo para el riesgo que implica tener un problema de columna. Está también el tema de la obesidad y el sobrepeso, que hay mayor incidencia y prevalencia, y hay una correlación muy clara entre esos dos factores y tener problemas de columna. Ahora, hay factores protectores como el realizar actividad física, pero cuando se hace de manera profesional y de alto rendimiento es un factor de riesgo también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ni muy, ni tan, en términos coloquiales, de lo que tenemos que tener en cuestiones de prevención. Estamos acostumbrados a pasar horas en la parte de entretenimiento, en el teléfono, contestando mensajes, jugando cosas, jugando en la computadora. Entonces, las posiciones de hiperflexión del cuello, ¿qué quiere decir? Cuando agachamos la cabeza un poquito así, vemos como en esta imagen pues altera todo, toda la dirección de la columna al momento de estar sentado. Entonces son cosas que sí podemos modificar en nuestras vidas para disminuir el riesgo. Ahora, vamos a hablar de padecimientos. El día de hoy únicamente vamos a ver los problemas de columna lumbar, que son estos: hernia discal lumbar, espondilolistesis y conducto lumbar estrecho. Entonces, estos padecimientos generados, o sea, aquí vemos el total en un 90-95% de todos los problemas de columna. Los de jóvenes son las hernias, los de las personas de tercera edad son todos los que tienen que ver con el estrechamiento y la estenosis de la columna. Hoy nada más columna lumbar. Entonces, las banderas rojas en todos estos problemas son muy importantes que ustedes las conozcan. Si alguien dice, es que siento que me falta fuerza en una pierna o en las dos, es significativo, es una bandera roja. Puede haber también disminución de la sensibilidad, aumento de la sensibilidad, perciben más dolor, esa es otra posibilidad. Y tener antecedente de cáncer reciente acompañada de dolor de nueva aparición podría ser una metástasis. Entonces hay que hacer un interrogatorio importante en relación si el paciente ha tenido fiebre, disminución de peso, sudoración nocturna. Cuando alguien se cae y refiere un dolor lumbar, hay que averiguar qué pasa. Puede ser una fractura, puede ser un disco, entonces también es importante hacer una investigación al respecto. Alguien de más de 50 años con un dolor de reciente aparición debe ser investigado, y obviamente las cosas ya más graves, que referentes a cuando uno ya tiene incontinencia fecal, que es cuando se hace uno popó, o urinaria, cuando se hace uno pipí, o cuando se altera un poco el tránsito de la vejiga y para hacer pipí. Entonces, todo esto hay que tenerlo en mente para cuando alguien refiere que tiene dolor de espalda. Son cosas que nos alarmarían. ¿Nos permite hacer una pregunta, doctor? Adelante. Por ejemplo, ¿cómo sería un parámetro, ahorita está usted hablando de las banderas rojas, para alguien que tuvo un accidente nuevamente cuando nos llega en el auto por atrás y el paciente empieza a los días a desarrollar un tema de columna? ¿Qué es lo que debe de evaluar un médico general para empezar a sospechar que ese paciente pueda tener algo más?
que una situación que se pueda resolver, digamos, de manera ambulatoria. Sí, justamente hay que valorar ¿cómo se llama? Los grados de movimiento, hay que valorar también la fuerza y la sensibilidad en las 4 extremidades. No hay que hacer movimientos forzados de hiperflexión y hiperextensión si no sabemos qué diagnóstico tiene y no tenemos un estudio que nos descarte una hernia discal, digamos, secundaria a un latigazo. No es conveniente tampoco enviar un collarín. Yo lo que recomendaría es valorar esto, si hay algo anormal o un dolor persistente que no mejora por más de 3 meses, entonces ahora sí, enviar independientemente de que no hubiera alteraciones en las extremidades o en las piernas. ¿Y tu experiencia en accidentes de motocicleta? ¿Cómo son? Porque yo sé que los accidentes de motocicleta son todavía muchísimo más visibles los signos de daño que un accidente que es automovilístico, que tenemos más protecciones. Sí, sí, el problema con los accidentes de motocicleta es que está uno más expuesto, entonces al momento de impactar sale uno proyectado y absorbe uno prácticamente todo el impacto que recibiría el auto. Entonces, ¿qué vemos? Movimientos de hiperflexión, de hiperextensión, y obviamente cuando la persona impacta hay movimientos de rotación. Entonces es muy frecuente que a pesar del equipo de protección no solamente tengan lesiones en cráneo, si eso no les ocurre porque están con el casco, casi necesariamente van a tener alguna lesión en el cuello. Y pues sí son mucho más graves, como dice el doctor, son pacientes que en el momento se quedan cuadriplégicos. O sea, no pueden mover manos y piernas de manera instantánea, pero sí es significativo el daño que se causa en las motos. Muy bien, adelante. Entonces, bueno, pasando a la hernia discal, ¿por qué es importante? Porque es la principal causa de dolor radicular lumbar, o sea, el famoso dolor de ciática. Todo el mundo conoce a alguien que tiene dolor de ciática. Entonces, es predominantemente en personas de 30 a 50 años, es gente joven y es más en hombres que en mujeres. El segmento que más frecuentemente se afecta es que es el L4, L5. ¿Y qué lo caracteriza? ¿Qué es lo que ocurre? El disco intervertebral que vemos aquí bien contenido puede llegar a salirse un fragmento del núcleo o del anillo que lo conforma. ¿Y qué pasa? Invaden el conducto espinal habitualmente hacia algún lado, y entonces por eso es tan molesto el dolor de una hernia discal. Aquí vemos un par de ejemplos, sin entrar a clasificación y definiciones. Es la salida del contenido hacia el exterior del disco. Me hacen una pregunta, doctor, perdón que te interrumpa. Voy a acercar el micrófono. Sí. Menciona, yo tengo dolor de ciática cuando corro, ¿cómo lo puedo corregir? Pues es que el correr habitualmente predispone a hernias discales, y no solamente eso, sino que cuando uno corre, en el momento en que se genera una extrusión, es dramático, es un dolor muy intenso porque es prácticamente como si tronara. Es un fenómeno que está bien descrito. Yo recomendaría hacer otro tipo de actividades que no fueran correr. ¿Por qué? Porque correr es prácticamente un mecanismo de defensa, de ataque, de defensa, pero correr de rutina a la larga tiene problemas, si no es en la columna lumbar, en las rodillas, en la pelvis. O sea, la gente no llega a los 70 años corriendo de manera continua, siempre se lesionan algo. Entonces, yo recomendaría practicar otro ejercicio aeróbico. También hacen otra pregunta, va a tomar el micrófono. Mencionan, de acuerdo a la clínica, si hay un dolor lumbar, puede ser generalizado o puede ser unilateral. Bueno, muy buena pregunta, es justamente la siguiente diapositiva que vemos aquí. En el caso de las hernias discales, como habitualmente son hacia un lado, más que hacia el centro, sí hay predominio del lado derecho o del lado izquierdo, eso es indistinto. Y vemos una irradiación hacia la pierna dependiendo del nivel. Si es la raíz del L4 se refleja hacia la cara anterior, y si es L5 hacia la parte de atrás, y S1 ya es más hacia la pompa y más hacia la parte de atrás. En principio sí es hacia uno de los dos lados y que se va hacia alguna de las piernas. Ajá. Entonces, ¿por qué es importante que conozcamos la clínica de la hernia discal? Porque en realidad los cambios degenerativos se ven en personas que son asintomáticas. Este es un estudio en el que 2.500 personas que no tienen un solo síntoma
se prestaron para que se le hiciera una resonancia. ¿Y qué es lo que se encontró? Cambios importantes que podrían sugerir que ya hay algo grave pasando, cuando en realidad ellos tienen una vida normal, ni siquiera saben lo que es un dolor lumbar en su vida diaria. Y en el caso de las hernias de disco, en relación a la protrusión, una persona de 50 años, hasta una de cada 3 puede tener alteraciones radiológicas en la protrusión de disco y una fisura anular hasta en un 23%. Entonces es mejor identificar esto y mandarlo con quien ve la parte de columna. No intentar interpretar estudios y decir es que aquí está muy salido. No hay ninguna correlación entre el tamaño del disco y la clínica. Hay discos muy chiquitos que son muy dolorosos y muy grandes que la gente ni se entera que lo tienen. Ahora, siempre en la parte de columna, sobre todo en las personas jóvenes, existe el miedo de operarse o no operarse. Es una de las disyuntivas más grandes que hay. Se hizo un estudio en el que 2 grupos de población se pusieron, tú te operas y tú no te operas, de manera aleatoria y arbitraria. No había criterios para un lado o para el otro, es una aleatorización. Y entonces se hizo una comparación a los 2, a los 4 y a los 10 años. ¿Qué es lo que se observó? Que a los 2 años prácticamente eran muy similares los síntomas y la evolución clínica de los pacientes, pero al seguimiento de 10 años, los resultados que se obtuvieron mediante cirugía fueron muy superiores. Ahora, ¿qué es importante de todo esto? De las personas que tienen diagnóstico de hernia discal lumbar, solamente 1 de cada 10 va a requerir cirugía. O sea, 9 van a mejorar de manera espontánea, con tratamiento, sin tratamiento, a pesar del tratamiento, con inyecciones, con ozono. O sea, todo eso que parece mágico, que cura, es la evolución natural de la enfermedad. Y no solamente hay una regresión clínica, sino que radiológicamente se puede ver que la hernia regresa parcialmente o se encapsula un poquito más, pero deja de dar problemas 9 de cada 10 veces. Muy bien. Una pregunta nos tenemos aquí de nuestro auditorio, doctor. Nos dicen, en una lístesis anterior de L5, ¿qué mejora ocasionalmente con antiinflamatorio? ¿Está indicado el manejo de fajas todo el día? Sí, las fajas no tienen ninguna ventaja en la evolución de los pacientes, al contrario, cuando se pierde el soporte que es activo referente a los músculos, que lo suple la faja, entonces se predispone a que los síntomas se exacerben más y que progrese más rápido la enfermedad. Entonces las fajas no están indicadas en este tipo de pacientes. Ahora, cuando se llega a requerir cirugía de disco, es un procedimiento en el que uno está boca abajo, anestesia general, se hace una incisión pequeñita de 2.5 centímetros, 3, se quita una parte de la lámina, que es el hueso que protege, y se busca la parte de disco que esté extruida y se acabó. ¿Ok? Entonces viene la siguiente pregunta: ¿por qué nosotros hacemos esto y hay quien pone tornillos y barras y fijaciones y este tipo de cosas? Entonces aquí vemos una comparación radiológica de alguien que podemos poner la imagen, por favor. Una comparación radiológica después de una cirugía descompresiva. Hay una ventanita contra fijación del segmento que tenía la afección. Entonces, lo que se pensaba inicialmente es que si nosotros fijábamos, íbamos a prevenir que las hernias reincidieran. Ese es un principio pues, que tiene mucha lógica. Entonces, sí se previene eso, pero la contraparte es que hay un aumento en el número de pacientes que requieren cirugía del nivel adyacente, ya sea arriba, abajo. ¿Qué quiere decir esto? Este paciente que tiene una fijación L4, L5, tiene mucho riesgo de que vaya a requerir cirugía hacia acá y hacia acá. Y entonces esto hace que se requieran más tornillos y cada vez más tornillos, porque siempre va a haber un segmento adyacente que se va a ver afectado. Me hacen una pregunta, doctor. Ajá. Está haciendo una pregunta aquí un usuario. ¿En México la obesidad es factor de riesgo para la formación de hernia discal o puede afectar o puede tener varios factores más a alterar? Sí, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cualquier problema de columna, tanto lumbar como cervical. Entonces, si pensamos en cuidar la columna, tener un peso ideal es lo más conveniente. Entonces, no solamente en México,
sino en el mundo. Ahora, cuando comparamos esta parte de fijar contra hacer una disectomía, vemos algunos factores o algunas variables importantes. Cuando vemos el tiempo en que permanece alguien que se le hace una disectomía, el promedio es un día, contra alguien que se le hace una fusión, dígase, se le ponen tornillos, 3.7 días. Y el tiempo de cirugía es de 82.7 contra 229 minutos. A esto se le suman otros factores que son el sangrado, que son el dolor posquirúrgico. ¿Y qué pasa? Cuando vemos los resultados a mediano y largo plazo, tampoco hay alguna ventaja de sí poner tornillos a no poner tornillos en la cuestión clínica. O sea, no por tener tornillos vamos a tener menos reparaciones, son el mismo número de reparaciones, pero con una problemática diferente arriba y abajo. No hay disminución de costos, no hay mejora en la calidad de vida y no hay mejoría en el dolor solamente por el hecho de poner tornillos. Ahora, ha habido muchas teorías en relación a cómo solucionar este problema. Uno de ellos son los famosos espaciadores, que fueron una moda, pero ahorita ya existe evidencia clínica en la que se sabe que para la hernia discal no hay ninguna indicación ni ningún beneficio en colocarlos. Entonces, si podemos obviar el uso de espaciadores, es preferente para nuestros pacientes. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? No tenemos ninguna todavía. Bueno, entonces estábamos hablando de la gente joven, 30 a 50 años. Vamos a pasar a las personas de más de 60 años, que son los que tienen un fenómeno que se llama conducto lumbar estrecho. ¿En qué consiste? Que por donde pasan las raíces se vuelve cada vez más estenótico, entonces es conocido como estenosis espinal. Esto es tan normal como tener arrugas, como tener canas, y es algo inevitable en todos, no importa qué tan bueno sea nuestro estilo de vida. Hay quien lo presenta antes, quien lo presenta después, pero todos vamos a acabar con arrugas y con canas, y es lo mismito con esto. Entonces, vemos que lo más frecuente es en los segmentos L4, L5, seguido del L5S1, y es la causa más frecuente de cirugía en personas mayores de 65 años. Ahora, a pesar de que todos tienen estos cambios, solamente 10% va a presentar síntomas. Para entender un poquito más de esta parte de la estenosis, sin entrar a una parte de clasificación, quisiera explicarles un poquito de esto. Aquí vemos que el disco está seguido en la parte de atrás por el saco y las raíces que salen y las raíces que bajan. Está muy bien representado aquí. Pero entonces, conforme esto se va cerrando, vemos que este triangulito que estaba muy grande se hace cada vez más estrecho y radiológicamente podemos verlo así. Entonces, es muy característico del conducto lumbar estrecho. Ahora, hablábamos hace rato de los pacientes que tienen un problema radiológico, que no es lo mismo que un problema clínico. Entonces, si vemos en la parte de degeneración facetaria, cuando vemos una persona de 80 años, casi invariablemente va a presentar cambios que sugieren conducto lumbar estrecho y podría no tener ningún síntoma. Entonces, no hay que enfocarnos en esta parte. Lo que sí nos interesa es la parte clínica. El principal diagnóstico diferencial en estos casos es el dolor vascular, pero hay algo muy característico. O sea, de este lado tenemos el dolor neurogénico que nos causa la claudicación neurógena. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente, después de caminar determinado tramo, que cada vez es menos, porque esto se va cerrando cada vez más, presenta dolor. Pero al momento en el que el paciente busca reposo, busca una posición que se llama recumbente. Y eso ayuda a que mejoren los síntomas. El paciente que tiene un dolor vascular, con frenarse va a ser suficiente y no va a buscar esto. Y cuando uno pregunta a los pacientes, oiga, usted cuando hace el súper, o sea, se cuelga del carrito, es un signo del carrito positivo, la mayor parte de los pacientes dicen, sí, yo me peleo por el carrito porque si no, no puedo hacer las compras. Entonces, esto sería algo muy útil para el diagnóstico de este problema. Ahora, ¿cuándo se operaría este problema? Hay que hacer un interrogatorio muy concienzudo de qué hace el paciente y qué funciones ha perdido. Entonces, se le pregunta desde las actividades diarias de higiene personal, de
la parte de si salen o no salen, digamos, en el automóvil, prefieren no manejar, evitan el contacto social porque entonces tienen dolor y se quieren ir, no duermen, su calidad en su vida sexual disminuye, pero son cosas que pasan de manera tan gradual que ni ellos se dan cuenta. Hasta que uno los interroga y dicen, ah, sí, ya me voy a fiestas. Sí, yo pensé que por la edad ya no estaba con mi pareja. Entonces es importante que con base en los síntomas y el interrogatorio se tome una decisión, porque entonces el paciente, al ser consciente de lo que ha perdido, es más fácil que diga, pues quiero recuperar eso, porque es posible, ¿no? Entonces, cuando vemos la manera de resolver este problema, es el mismito principio que hablábamos hace rato. Estando boca abajo, se quita la parte de hueso que está tapando las raíces que bajan. Y además de eso, se quita parte del ligamento y hacer un abordaje unilateral, o sea, de un solo lado, no son dos incisiones. Con una incisión nos observamos al lado que está afectado y al lado contralateral. Entonces son incisiones mínimamente invasivas. Cuando comparamos esto radiológicamente, pues yo creo que yo preferiría tener una ventanita en las vértebras de mi espalda a tener unos reemplazos de disco seguidos de tornillos en cada uno de los niveles que se me operaron. Y esto no es un punto de vista personal, esto, como siempre, hay que acompañarlo del sustento en qué dice la literatura mundial. Entonces, cuando vemos la comparación clínica en los pacientes que han ido a este procedimiento, de los que se les pone, se fusiona o no se fusiona, o sea, tornillos contra no tornillos, en realidad no hay ninguna diferencia a favor de sí poner tornillos. Mayor tiempo de sangrado, mayor estancia hospitalaria y clínicamente no hay ninguna mejoría. Aquí cabía una pregunta, doctor, si me permite. Sí. ¿Hay diferencia en el manejo del tema de la columna, de cómo lo aborda un cirujano ortopedista que tiene una alta especialización en columna a un neurocirujano? Porque ahorita lo que yo puedo entrever es de quizá el ortopedista está más acostumbrado al tema de los tornillos, espaciadores, todo eso, y quizá ustedes tengan otro tipo de abordaje. Sí, gracias por la pregunta. Antes sí había una diferencia, pero actualmente prácticamente se está homologando el tratamiento y prácticamente se hace lo mismo por la parte de neurocirugía que por la parte de ortopedia, en el sentido de quién pone más tornillos es difícil saber en este momento, o quién pone más fijaciones. Yo diría prácticamente están iguales. Antes sí había una diferencia en cuanto a la especialidad de la que una derivaba. Ahora, volvemos al mismo tema de ¿me opero o no me opero? Entonces, aquí fue mucho más contundente la mejoría de la calidad de vida al corto plazo. A los 2 y 4 años, la gente estaba con mucha mejoría de los síntomas. Sin embargo, esto fue homologándose un poco más conforme pasaban los años. Sin embargo, sí se gana una calidad de vida mejor al momento de hacer la cirugía, hasta por 8 años, y a pesar de que esto prácticamente se va a valores similares, se hay una diferencia estadísticamente significativa en operarse como una ventaja y como no operarse. Y por último pasamos a la espondilolistesis degenerativa. Hasta aquí hemos visto dos problemas que no son ajenos uno al otro, y cuando vemos la parte de la espondilolistesis, vemos que este paciente tiene algo que pareciera una hernia discal, tiene estenosis espinal, y además de eso la espondilolistesis, que es el desplazamiento de una vértebra sobre otra. Entonces podríamos decir que este paciente tiene los tres problemas y no son problemas puros. Aquí lo que más se ve es, hay un predominio mayor en las mujeres, de 3 a 1 inclusive, y el segmento más frecuentemente afectado es este, que es el L4, L5, seguido de L5S1. Aquí lo que se agregaría a los síntomas que esperaríamos de este paciente que ya tiene estenosis espinal es que, por ejemplo, al momento de levantarse, incorporarse, refieren un dolor importante que dicen, espérame tantito. Y cuando hacen movimientos de flexión y extensión, puede resultar muy molesto y con irradiación hacia los miembros pélvicos. Ahora, volvemos a lo mismo, ¿me opero? No me opero. ¿Qué dice la literatura? Pues sí hay mejores resultados cuando uno se opera, cuando tiene este padecimiento.
Entonces, sí reduce las molestias en las piernas, sí reduce el dolor en la espalda, y en las escalas de todo esto también hay una mejoría clínica. Y pareciera muy lógico que se está patinando, por llamarlo vulgarmente, una vértebra sobre otra y que esto va a progresar. Entonces, aquí sí pensaríamos, ¿se beneficia el paciente de colocar tornillos? Cuando es un grado bajo, no. Entonces, hay estudios igual relacionados a fusión contra descompresión y resulta que no hay ninguna ventaja en colocar tornillos, incluso en estos pacientes que parece que se está patinando, que tendría mucha lógica. Ajá. Ahora, en relación a la parte clínica, al cabo de 2 a 5 años, no hay ninguna diferencia entre un grupo y otro. Ajá. Cuando juntamos todos los estudios que existen y hacemos lo que se llama un metaanálisis, se arroja que tampoco hay una ventaja en colocar tornillos en los pacientes con un grado bajo de espondilolistesis. Ahora, ¿por qué si tenemos estos resultados hay tanta discrepancia en los tratamientos? Entonces, vemos aquí la parte de cirugía que es con fijación. En el 2003 en Estados Unidos, en un centro, fue de 1.751, que es el 31%. Para el 2008, en tan solo 5 años, se convirtió en el 91.5% de los procedimientos que se hicieron para columna en el tratamiento de estos problemas. Y para la parte de descompresión pasó de ser el 68% al 8%. Entonces, ahí dejo la pregunta abierta, ¿por qué se están invirtiendo estos fenómenos si en realidad no hay ninguna ventaja clínica? Entonces, bueno, quisiera hablar un poquito de nuestra casuística. Esto es en relación a los últimos 2 años que cuando yo he estado aquí como miembro del centro, hay una casuística de más de 40 años, pero esto es únicamente lo que hemos visto desde hace 2 años. Entonces, son pacientes que tienen estos problemas, hernia discal, conducto lumbar, espondilolistesis, y con un seguimiento máximo a 2 años. Entonces, la edad promedio es de 55.62. En las estadísticas previas que tenemos estamos alrededor de los 65 años. ¿Qué quiere decir? Esto se ha desplazado hacia personas más jóvenes. El procedimiento que se realizó, dependiendo de la patología, es hacer esta ventanita para poder quitar la hernia discal o quitar toda esta parte para hacer una descompresión amplia y que las raíces no estén apretadas, dependiendo de la patología. Entonces, cuando comparamos las escalas funcionales, o sea, el paciente no dice, me faltan tornillos en la columna, no dice tampoco como que estoy medio chueco, medio no chueco. Básicamente, el paciente dice, no puedo hacer determinadas cosas, tengo dolor. En la parte de la funcionalidad, vemos que tenemos un Oswestry tree. Este es una escala de discapacidad que está en una media del 57% en los pacientes antes de operarse. Y en el seguimiento postoperatorio, que aunque es corto, es significativo, refiere un 7% de discapacidad. Ajá. Entonces, ¿de qué hablamos? Que prácticamente se integran a una vida normal. Y cuando vemos en la parte de la escala bisalunar, que es el dolor, la mayor parte de los pacientes dejan progresar este problema y entonces llegan cuando es realmente insoportable. Por eso vemos que llegan con 9 de 10 en dolor lumbar, y en el postoperatorio, en el seguimiento que hemos tenido, vemos un promedio de 1.47. Ajá. Aunado a esto, tenemos una estancia promedio de 26.6 horas. Esto porque los seguros nos piden 24 horas de internamiento. Bien, podríamos reducir esto a la mitad en la mayor parte de los pacientes, solamente teniendo la autorización de los seguros. Pero es por protocolo que son 24 horas para el siniestro, para que se cubra cuando podría hacer un procedimiento ambulatorio. Tiempo quirúrgico son 48.3 minutos por nivel intervenido. ¿A qué me refiero? Si es un segmento son 48, si son 2 segmentos son 96 y así sucesivamente. Y el sangrado promedio de todas las cirugías que se han realizado son 28 centímetros cúbicos. ¿Qué es esto? 2 jeringas de muestras de laboratorio para una cirugía mayor. Si hemos tenido casos de complicaciones, todos los que operamos tenemos complicaciones. La más frecuente ha sido en relación al procedimiento un desgarro dural. ¿Por qué? Porque la dura en algún momento se empieza a adherir al ligamento y se vuelve prácticamente inseparable y existe siempre el riesgo de desgarro dural.
esto no tuvo una implicación clínica ni de dolor ni de discapacidad en los pacientes en su vida futura. Son personas mayores las que atendemos, entonces presentan episodios de confusión, en este caso delirium, y ha habido 5 reintervenciones en toda nuestra casuística de los pacientes que no se han instrumentado. Ahora, quiero aclarar, no estamos peleados con la instrumentación, solamente que hay indicaciones absolutas para colocar tornillos y que se podría evitar en la mayor parte de los casos. Entonces, sí colocamos tornillos, sí hacemos fusiones cervicales, fusiones lumbares, pero se evita en la mayor parte de las veces si se le puede ofrecer un tratamiento menos agresivo, por llamarlo así. Entonces, podemos concluir que la cirugía de columna no instrumentada es un procedimiento seguro en pacientes de cualquier edad. No tenemos una limitante, no hay paciente que por su edad no se haya operado y no vemos ninguna ventaja en colocar implantes, fusiones, tornillos, si podemos hacer una cirugía que únicamente requiere descompresión. Vamos a decir las cosas, vamos de menos a más. Y sería todo, muchas gracias. Muy bien, doctor Rodrigo Ávila. Aquí me gustaría preguntarte a ti, por ejemplo, gente que maneja profesiones como nosotros, que soy odontólogo, y gente que se dedica a cuestiones de artesanía. Yo he escuchado a varios de mis maestros que han terminado con cirugía de columna y todos siempre están con la idea de ponerse fajas. Ya ves que yo te escuché y hablaste que no es tan conveniente, pero bueno, quedó como que en el inter que nos decían nuestros maestros, ¿saben qué? Cuando puedan utilicen una faja para que de alguna manera se protejan, porque pues ya la inmensa mayoría de esta profesión a los 50 años tienen ya o la posibilidad o ya los van a intervenir o ya los intervinieron de columna lumbar. ¿Qué recomendaciones nos harías para los que estamos en este grupo de riesgo de tener que terminar una cirugía de estas? Podamos disminuir ese riesgo si todavía estamos a tiempo. Sí, claro. Siempre hacer los cambios en el estilo de vida es oportuno. Incluso después de una cirugía, incluso después de 3 cirugías, uno se beneficia de adoptar mejores hábitos. ¿A qué me refiero? Una mejor alimentación para mantener mejor peso, tener mayor actividad física. Esto nos permite reforzar todo el soporte axial a nuestra columna. Entonces, si los músculos están fuertes, los huesos están fuertes, los ligamentos están fuertes y reduce el riesgo de que tengamos problemas de columna. Ahora, estamos mucho tiempo sentados, eso es cierto, en la consulta. Entonces, lo recomendable es levantarse cada 15, 20 minutos, levantar al paciente. Incluso si no justifica nada, pues explicarle de por qué. Y, o sea, básicamente mejorar nuestra postura al momento de sentarnos y hacer deambulaciones continuas. Y esto aplicaría también a las personas que están dedicando a los temas computacionales, que están todo el día con la postura de alguna manera alterada por estar manejando la computadora. Me imagino que también, como tú dices, tienen que levantarse, ajustarse, pararse, sobre todo porque ahora me preocupa que estoy viendo pues la inmensa mayoría que ahorita tuvimos por este tema del COVID, tener hijos en casa teniendo sesiones de Zoom kilométricas. Pues de alguna manera sí veo cómo empiezan los niños con una postura y terminan con otra postura. ¿Qué crees tú que pudiéramos ayudar desde la etapa temprana para ir reeducando en la manera y cómo se tiene que estar tomando la postura frente a un ordenador, computadora o tableta? Sí, lo que nos ha permitido el Zoom hasta ahora es justamente ser un poquito más flexibles en lo que eran las reglas de convivencia. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, enfrente de una computadora, que antes no se pensaba nunca en una reunión así, que era mucha informalidad, entonces si estoy enfrente de la pantalla, pues fácilmente estoy en mi casa, me puedo levantar, puedo caminar, me puedo estirar un poquito. Entonces, yo sí recomendaría aplicar esto e intentar incorporar estas medidas de higiene de columna, digamos, a más gente con la que convivimos y que no se extrañen y que no se pierda, digamos, una dinámica de seriedad a pesar de que estamos tomando mejores hábitos. Entonces sí, recomendaría difundir esta información para que la gente no se molestara si yo me levanto de la pantalla o a media junta me levanto y me estiro, que no sea algo que alguien se ofenda, ¿no? Entonces, más que nada, reeducarnos y a la gente que nos rodea. Muy bien. Ya digamos que ahorita ya no tenemos más preguntas en línea.
pues estamos muy agradecidos, doctor Rodrigo Ávila Cervantes, por esta muy interesante plática. En verdad estuvo muy completa. Y pues bueno, aquí la idea es de que ya nos dio el doctor su número, su correo electrónico para contacto, pero me gustaría, si alguien tiene más dudas, ¿cómo te podría buscar en las redes sociales? ¿Cómo podría saber más de lo que hace su centro? Sí, tenemos página web, tenemos presencia en Doctoralia, tenemos página en Facebook, tenemos todo esto y con gusto los proporciono para poder accesar en el vínculo directamente en esta plática. Están haciendo una pregunta específica. Doctor Ávila, ¿qué recomendaciones específicas de higiene de columna nos podría dar? Sí, lo más importante es mantener al momento en que estamos sentados una postura erecta. Mantener también una silla que sea adecuada a nuestro tamaño, porque entonces si nosotros nos desbalanceamos hacia adelante o hacia atrás, podemos generar sobrecarga en alguno de los dos. Y si estamos buscando que esto quede de una manera incómoda, entonces eso puede ser un problema. Si estamos en una laptop, es conveniente tener un monitor para poder ver de frente la pantalla y no tener que estar así. Evitar, por ejemplo, estar tanto tiempo en el celular, estar así. Estos movimientos de hiperflexión también generan cambios importantes. Entonces, eso será lo principal, mantener posturas más ergonómicas al momento de realizar las actividades y evitar estar mucho tiempo jorobado o con posiciones que afectan y que hacen sobrecarga en los elementos posteriores de la columna, como así. Otra cosa importante sería la cuestión de agacharse. Habitualmente cuando nosotros levantamos los objetos así, es cuando más frecuentemente ocurren las hernias. ¿Por qué? Porque la presión intradiscal se puede aumentar hasta 4 veces en relación a estar parado. Hay menos presión estando parado que estando sentado, pero hacer ese movimiento puede resultar catastrófico. Entonces lo más recomendable sería recoger los objetos así. Y si vamos a cargar algo pesado, mantener toda la carga sobre el eje de la columna para no lesionarnos. Estos movimientos pueden resultar contraproducentes en un momento dado. Por ejemplo, quiero pensar en porque yo veo como la gente carga los garrafones del agua, normalmente los carga de lado. Sí. Y siento que eso también es demasiada carga de un lado y me desestabilizan y lo cargan y después como que lo incorporan. Entonces yo creo que es ahí también, como dices tú, cómo tiene que ser la dinámica de carga. Sí, claro, preferentemente no cargar. Los 25 kilos sí excede un límite seguro de lo que una persona que no ejercita puede cargar. Y si es muy frecuente que cargando el garrafón, sobre todo como es el doctor, lo cargamos así, ya es cuando vienen las lesiones. Hay muchos dispositivos para no tener que cargarlos. Incluso hay un carga garrafones que los va rotando, pero pues hay estos dispensadores de agua que no tengamos que nosotros realmente hacer carga. Y si es algo que tenemos que hacer, pues usar un diablito. O sea, no le recomendaría como usar el garrafón para nada más que agua, digamos. Muy bien, pues agradecemos mucho la atención que tuvo el público aquí presente con nosotros y pues estamos de alguna manera esperando que el doctor Rodrigo Ávila posteriormente nos haga favor de llenar aquí y poner los vínculos de sus links y eso pues de alguna manera complemente para que si alguien tiene una duda, una consulta o quiere saber más de todo este tema, pues pueda consultarlos a su grupo que tienen aquí en el Hospital HM. Me despido de ustedes, soy el doctor Joaquín Canseco, presidente de la Sociedad Médica. Nos estamos viendo en una próxima sesión. Hasta luego.